Irradia Noticias Morelos presenta. Entérese, sin tener la vista fija. La emisión vespertina del ejercicio de comunicación que informa a Morelos. Al aire, Marcos Pineda, en Entérese. Son las 4 de la tarde en punto. Ya está usted en el 103.7 de frecuencia modulada en su radio con su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy. Este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Estos días hemos estado presentando para usted una serie de programas especiales, pues a propósito del fin de año del 2025, ya se nos va, ya se nos fue este año, y la intención es poder compartir con nuestra audiencia opiniones, puntos de vista, análisis con especialistas, con conocedores de distintos temas en el ámbito nacional, local, internacional, dependiendo de lo que es de interés para nuestro auditorio. Nos acompaña el día de hoy, pues una ya muy querida desde casa, ya una de las analistas políticas que pues yo más admiro y le tengo una gran estima, un gran respeto a su ejercicio profesional, a su persona, a su calidad humana. Liliana del Valle, la doctora Liliana del Valle Franco. Liliana, primero, qué gusto en saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto, Marcos, ya sabes, aquí muy bien, la verdad es que ha sido un 2025 muy interesante en todos los aspectos, académicos, políticos también, muy bien, la verdad es que siempre es un honor y un placer estar aquí en este espacio contigo. Personalmente un muy buen año. Sí, la verdad es que sí, de mucho aprendizaje, de crecimiento en todos los sentidos. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Bueno, le comento, Liliana del Valle es politóloga del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. Ella ha tenido un desempeño académico pues desde antes de terminar sus estudios, comenzó con labores académicas y ahí es principalmente el ámbito en el que se ha desarrollado, en el ámbito educativo y académico, una muy larga experiencia, aún a su corta edad, y aún a su corta edad también ya cuenta con estudio, con la maestría y el doctorado en administración. Así que, pues bueno, nos da mucho gusto compartir y que nos compartas este tiempo, dediques este tiempo a nuestra audiencia. La idea, pues como lo habíamos comentado antes de entrar a cámaras, es que pues evaluemos, ¿no? Veamos cómo has sentido este año, qué ha pasado con el país, con Morelos, con lo que tú has observado. Un tema muy especial, las mujeres, ¿no? ¿Cómo nos ha ido este año? Primero, ¿qué te parece? Entramos por lo general, ¿no? Me parece ¿Cómo perfecto. ves el año en general? ¿Qué valoración, qué análisis haces de este 2025? Bueno, en este año la verdad es que ha sido un año muy movido en cuestiones de justamente de mujeres, de género. Ha sido un año muy particular, sobre todo por el primer año de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Desde el inicio de ya estamos a un año de su toma de protesta como presidenta de la República, un poquito más de un año, y justamente hay ahí un balance entre positivo, no tanto, y sobre todo en acontecimientos recientes, ¿no? Creo que iba bien, y las últimas semanas se ha topado con situaciones muy complejas, sobre todo desde la ciudadanía, en algunos eventos, ¿no? Me queda ahorita recientemente el de la FIL en Guadalajara, ese abucheo que se lleva. Una mujer del gabinete. Sí, y entonces dices, ¿qué está pasando? La percepción, por un lado, de la ciudadanía versus las casas encuestadoras, pero también lo que se dice a nivel internacional, pero también todas las situaciones alrededor, tal vez no de violencia contra la mujer, pero sí de violencia en general, que ha llevado justamente a esta encrucijada de si las mujeres están o no o se sienten arropadas, ¿no? Bajo estas situaciones. Digamos, la pregunta,
¿realmente llegamos todas? Es ¿O es llegaron y es que todas? fue un reclamo en estos eventos, y han sido varios, no han sido cualquiera. Es ese reclamo, ¿no? Sí, llegamos todas, llegamos algunas, y se ve un poco empapada en estas situaciones que se vivieron durante el año, ¿no? En cuestiones legislativas, defendiendo a políticos acusados de violencia, respaldados por los gobiernos, y entonces dices: "¿Qué está pasando?". Hay como una incongruencia en los discursos oficiales, pero también en el actuar, y eso genera, mucha incertidumbre, pero también creo yo, em, este tipo de situaciones, de alzar la voz y decir: ¿en dónde está el apoyo? ¿En dónde está? Y creo que sí hay en algunas ocasiones, pero también falta visibilizar algunas o comunicar de manera más asertiva otras cosas. Ujú. Mira, para poner dos ejemplos, pues contrastantes y muy claros. Uno, el 6 de diciembre, en donde dicen llegamos todas, y ahí sí, ahora hasta las vallas a los legisladores les quitaron para que se movieran libremente, ¿no? Sí. Y ahí sí llegaron todas, ¿no? Y llegaron hasta donde estaba la presidenta y se tomaron selfies, y ahí sí llegaron todas, pero son las del movimiento. Sí, Entonces, esta es una. Lo contrastamos con el 25N, con el sí, 25 de noviembre. justamente a Entonces, eso iba. ahí llegaron todas, pero hasta donde pongan las vallas. O sea, de ahí para allá ya no llegaron todas. Sí, y algo muy interesante, ¿no? Eh, esta marcha a favor de la presidenta que se da en todo este contexto, no es casualidad de que se haya llevado a cabo esta marcha después de estas marchas del 25N, que además, recordemos que a nivel internacional, y esto baja a nivel nacional, son 16 días de activismo, ¿no? En contra de la violencia, pero enmarcando también la situación de la mujer. ¿Por qué? Porque justamente el 25 es el Día Internacional contra la erradicación de la violencia contra la mujer, y en unos días, en el 10 de diciembre, justamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, en este plazo suman 16 días de activismo que resaltan justamente esta parte de los derechos humanos, cómo respetarlos, visibilizarlos, y creo que algo muy interesante es eso. Las personas, muchas personas perciben que no existen los derechos humanos porque no los ven materializados en el día a día. No ven que sus derechos estén siendo protegidos por el gobierno, pero tampoco por la misma, pues, el mismo Estado, la misma sociedad civil, tal vez creo, que es creo las que más visibilizan estos temas, no se siente respaldada tampoco por el gobierno, y entonces, ¿cómo le dices a los ciudadanos y sobre todo a las mujeres que se están respetando sus derechos? Que se sientan seguras, que se están protegiendo. ¿Por qué? Porque justamente vienen estas incongruencias, vienen casos en donde se vulneran los derechos humanos, no nada más de las personas, pero en particular de las mujeres. Pero se los dicen. En el discurso Ah, se lo claro, dicen. En la claro, por plaza cierto. pública se los dicen. Sí, sí, En la mañanera se los dicen. Pero ya en las manifestaciones, en el 15 de noviembre, le dieron una exactamente. respetada a los derechos humanos el que llevaba cargando la bandera, el joven que lo están ahí pateando, no sé si cada golpe sea una respetada, un derecho humano o qué, pero ahí está. O sea, te dicen algo, pero tú lo ves, Exacto. ves el video y dices, no puede ser que me digan algo diferente de lo que yo estoy viendo que así pasó. Exacto, exacto. Es que justamente es eso, desde esta perspectiva, el discurso es muy bonito, la narrativa es muy bonita. De hecho, y esa es justamente parte de la queja ciudadana, ¿no? De que en dónde están esas promesas, en dónde se visualizan y en dónde se materializan ese respeto a los derechos humanos, si por otro lado estoy viendo cómo vulneran a las personas. Independientemente, creo yo, de si son mujeres, hombres, que vienen de tal grupo, de tal manifestación, al final de cuentas, se tienen que respetar. O, claro, en el sentido de que
no se vulneren sus derechos humanos, no se llegue a la violencia, porque al final de cuentas, más violencia genera más violencia. Y entonces, también tenemos que ponerlo también, ¿no? Hay grupos de choque, hay grupos que van a desestabilizar este tipo de actividades ciudadanas y van a querer deslegitimar los movimientos. Pero ahí es cómo se cuentan las cosas. Y muchas veces, y tú mejor lo sabes, ¿no? La parte de la comunicación política, cómo se manejan estos discursos. Y ahí como ciudadanos tenemos que estar muy atentos a estos mensajes que nos están dando, porque muchas veces esto, en vez de unirnos por los derechos humanos, nos dividen. Y es ahí en donde empezamos a entrar en conflicto de que, porque si era una marcha de los centennials, también se juntaron otras generaciones y las del sombrero, pero ¿por qué si en la marcha de la violencia hay de tales movimientos? Al final de cuentas creo que tiene que ver con esa visión plural y ese respeto mutuo entre todas las personas, pero si no estamos al pendientes de esas manifestaciones discursivas, entonces vamos a creer que todos estamos en contra de todos. Y volvemos a este asunto, ¿no? El discurso, la narrativa que se ha construido desde hace 7 años de la polarización. Exacto. O estás conmigo o estás contra mí. Sí, claro, ¿no? y eso lo podemos ver en todos lados. Lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en nuestros grupos más pequeños, lo podemos ver en las diferentes cámaras, en los diferentes grupos políticos, en todos lados. Y entonces, en vez de generar cohesión social, lo que estamos generando es esa división, esa polarización. Y pues ahí viene justamente la máxima de las estrategias, ¿no? Divide y vencerás. ¿Y qué están haciendo? Dividir y vencer, justamente para, de cierta manera, tenernos ahí controlados. ¿Por qué? Porque yo ya me enojé porque tú dijiste azul y acá dijo morado y entonces no nos llevamos. ¿Por qué no buscar esos consensos, esos balances y generar ese diálogo? Creo que ¿Y está dispuesto el gobierno? O sea, a lo largo de este año, ya que estamos haciendo un balance, a lo largo de este año, ¿ha estado dispuesto el gobierno de Sheinbaum a generar ese diálogo con la sociedad, con los distintos sectores, con los distintos grupos? ¿Ves que haya sí, claro. intención? Creo que en algunos temas sí, otros temas están muy reservados. Y se nota, ¿no? Se nota justamente cuando vemos a quién se defiende, a quién no se defiende. Está de más decir nombres, No, situaciones. sí, hay que decirlos, porque, claro, hay que decirlos, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo es posible que hoy, en este año, se lleve a cabo una sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en una cantidad de legisladoras determinada, se pone a decirle a un individuo, exgobernador del estado de Morelos, expresidente municipal, actual diputado federal de Morena, se pone a decirle, no está solo, cuando se está viendo si se le quita el fuero Claro, para que enfrente una acusación por una demanda, intento sí, de de violación. violación, claro. Y ahí vienen las incongruencias, ¿no? En donde dices, sí, llegamos todas y nos defendemos todas, pero de cierta manera se está validando y se está legitimando lo que está haciendo el señor. Y además, ¿no? Hace unas semanas sale jugando pádel. Sí, a media sesión de comisiones. Entonces, Pásenme lista. No, sí, hombre, sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues prácticamente esa incertidumbre de que realmente se estén respetando los derechos, se esté haciendo algo para los derechos, no nada más de las mujeres en general, pero también en particular para las mujeres que han sido violentadas, que hemos sido violentadas en algún nivel, ¿no? Porque hay varios niveles y hay diferentes violencias y muchas veces esas violencias no son notorias. ¿Por qué? Porque las desconocemos. ¿Por qué? Porque el mismo sistema las ha normalizado, tanto así que podemos estar viviendo violencia sin saber que estamos viviendo violencia. apenas estamos calentando motores, nos vamos a nuestro primer corte comercial, pero seguimos esta charla con la doctora Liliana del Valle, académica e investigadora,
En fin, bueno, pues acompáñenos después del corte comercial. Es muy breve. Estamos de regreso muy pronto en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. Atención Cuernavaca, últimos días para que aproveches los descuentos en el pago anticipado de tu predial y servicios públicos municipales 2026. 50% a jubilados, pensionados, personas de 65 años y más y discapacitados que lo acrediten. 15% de descuento a todos los contribuyentes. No dejes pasar esta oportunidad. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. En Hospital San Diego, cada segundo cuenta. Sabemos lo importante que es recibir atención rápida y de calidad. Nuestro equipo de médicos y enfermeras están preparados para actuar las 24 horas, todos los días del año con un trato humano que te apoyará en cada paso. Contamos con la mejor tecnología y cómodas instalaciones. Porque tu urgencia es nuestra urgencia. En Hospital San Diego, contamos con pago a 3 y 6 meses sin intereses. Teléfono salvavidas. 777-330-2585. Hospital San Diego. Existimos para ti. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. En el corazón de Cuernavaca existe un lugar donde cada platillo es una experiencia única. Bienvenidos a Casa Encanto. Disfruta de nuestra cocina mexicana contemporánea, un ambiente único y la calidez que nos distingue. Ven a conocernos en Cuernavaca, Morelos, y encuéntranos en redes como Casa Encanto. Casa Encanto, el sabor que conquista tus sentidos. En el Ayuntamiento de Jiutepec nos preocupamos por tu economía. Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña de pago anticipado del impuesto predial. Obtén un 16% de descuento en el mes de octubre, 15% en el mes de noviembre y diciembre y comienza el año con un descuento del 12% en enero y 10% en febrero. Y de manera especial, obtén un 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, persona de la tercera edad, con discapacidad o jefa de familia de escasos recursos. No dejes pasar esta oportunidad. Tu contribución es muy importante. Jiutepec, Ayuntamiento 2025-2027. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Ya estamos de regreso en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Agradezco, como siempre, el valioso patrocinio de Consulting and Research, estadística aplicada, que hace posible este informativo vespertino. Continuamos con nuestra plática. La doctora Liliana del Valle, hoy en el estudio con nosotros, haciendo este análisis, el balance de lo que ha sido el 2025. Bien, pues quisiera ponerte otro tema, tu reflexión, tu apreciación sobre las juventudes en lo general y las mujeres que pertenecen a estas juventudes en lo particular, dado tu continuo intercambio del diálogo, el saber qué están viviendo, este intercambio académico en las aulas, en los trabajos, estás viviendo continuamente las expresiones, siendo testigo de las expresiones del sentir, y sabemos que no es el mismo entre jóvenes, adultos. Nosotros venimos de unas generaciones que ya sabemos quién fue Calderón, quién fue Peña Nieto, quién fue Fox. O sea, nos tocó eso, lo estuvimos viviendo, pero a los jóvenes de ahora, pues a ellos les dices Calderón y No ellos no lo vivieron, ¿no? O lo conocen porque... Por referencias, y o por porque, los memes. Sí, y además porque tiene la culpa de todo. O sea, del 99% de lo que acontece en el país. Bueno, entonces, creo que ya tenemos percepciones diferentes claro. entre nuestras generaciones y las generaciones que pues en estos momentos están en las aulas, ¿no? Mira, qué interesante pregunta, porque justamente que a mí me gusta trabajar con jóvenes, y sobre todo con mujeres jóvenes. Perdónenme, pero o sea, las personas que no están interesadas en política, que están estudiando ciencia política o derecho, que son las más afines a la política, conocen del tema. Y las que están ahí es porque les interesa el tema, ¿no? Pero ese porcentaje es muy, muy, muy mínimo.
Si esto lo ampliamos a las juventudes que de otras carreras, de otros espacios, la política no les importa. Muy pocos se involucran, muy pocos se atreven a hablar de. Y tiene que ver justamente por mucho descontento, desconocimiento, porque desde pequeños nos han dicho, es que en México y en el mundo no se habla de política, religión y fútbol, ¿no? Y entonces hemos crecido con ese dicho y con esa así de, no, ya empiezas a hablar de política, mejor no hablemos. Entonces, eso disminuye mucho esta percepción y esta participación de los jóvenes. De hecho, estadísticamente, los jóvenes son los que menos votan, son los que menos participan en política. Aquí te tengo un dato. El abstencionismo juvenil es alto, más o menos aproximadamente el 44% de los jóvenes 44%, o sea, de cada 10 jóvenes, 4 y cachito no votan. no votan. Jóvenes de 18 a 29 años, que es lo que... Marca la ley. Exactamente. INEGI, UNESCO, todos estos organismos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues justamente no acudieron a votar a la votación. ¿Por qué? Porque tienen otros intereses, porque no les importa, porque muchas cosas. Pero tiene que ver justamente ¿por qué? Porque creo que desde nuestros contextos, formar ciudadanos ha sido nada más esa idea de vamos a tramitar la INE para que tengamos acceso a otras cosas, no para votar. Entonces se reduce... Eso es para que puedas entrar al antro, ¿no? Claro. Ya puedes entrar al antro. Pues ya, en otro asunto puedes hacerte de una cuenta propia de banco. Sí, porque te lo piden, Ya. ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahí se limita la ciudadanía. Y si lo llevamos un poquito más arriba, para votar. Ujú. Pero ya vimos que los jóvenes son los que menos votan. ¿Por qué? Porque hay un desencanto, porque hay un desconocimiento, porque no se les ha hablado de política, porque no se les ha inculcado esa parte de vivimos en una democracia y vivir en democracia no nada más significa es tener derecho de ir a votar. Significa toda una serie de conceptos, de valores que está detrás de ello, ¿no? Y tiene que ver también con el respeto a los derechos humanos, tiene que ver con las libertades, tiene que ver además con las responsabilidades, porque muchas veces, sí, soy libre, pero muchas veces se confunde la libertad con el libertinaje, con esa responsabilidad de yo tomo decisiones, pero también me hago responsable de las consecuencias de esas decisiones que tomé, porque muchas veces entonces mejor le echo la culpa a Calderón. Sí, ¿no? claro. Sí. Entonces, creo que desde ahí, y también viene aparte de esta congruencia / incongruencia. Entonces, si los jóvenes, y me voy un poquito más atrás, si desde niños no vemos esta congruencia de participar activamente en los asuntos de nuestra comunidad, entonces este desencanto va a seguir. Y yo conozco mujeres muy valiosas que les encanta la política y que están ahí, estamos ahí, y nos gusta hablar y discutir y poner ahí. Y hacer política no necesariamente tiene que ver con pertenecer a un partido político. Hacer política tiene que ver con involucrarnos en las sociedades de estudiantes, de alumnos. Sí. No es lo mismo una sociedad politizada o jóvenes politizados que partidizados. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Le has dado al punto, Marcos, porque justamente en esa división que hablábamos hace unos minutos nos lleva a decir, es que todo está politizado. A ver, no confundamos, sí, todo está politizado porque somos animales políticos, diría Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, si nos vamos a ese punto, sí, todo es política. Porque siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos generando consensos, dialogando, o deberíamos de hacerlo, ¿no? De una manera... Sostenemos relaciones de poder en la casa, en nuestros trabajos. Sí, el micropoder, diría Foucault, Uh-huh. entonces. Y todos estamos tomando decisiones. Entonces, todos somos políticos en este sentido.
¿por qué no lo llevamos a esa participación activa sin partidizar? Porque justamente eso es hacer política, ac- actuar dentro de nuestras comunidades para impactar de manera positiva. Y conozco casos muy, muy representativos, por ejemplo, y te acordarás de ¿no? Cassandra, que Sí. actualmente hace unos días fue nombrada Miss México, estudiante comprometida, relaciones internacionales, ciencia política, le gusta mucho esta parte del discurso. Ella es activista, sobre todo en pro de los niños con labio leporino. Entonces, ahí se ve una cuestión de activismo, no necesariamente tiene que ser política, o sea, más bien dentro de un partido. Ujú. Hay mujeres muy valiosas, hay mujeres que se han atrevido a pertenecer a partidos políticos y han levantado la voz, hay mujeres que han buscado que leyes como Olimpia, que tiene que ver con las cuestiones de violencia digital, también se hayan generado dentro de estos marcos, pero eso es hacer política. ¿Qué pasa? Creo que muchas veces tenemos miedo de participar por todo lo que estamos viviendo en cuestiones de violencia, Sí. ¿no? Ahora, también a nuestras generaciones, creo que nos hace falta echarnos un clavado en la forma de pensar, de haber vivido de los jóvenes, de las generaciones de ahora, porque nosotros creo que fuimos la última generación que conoció la máquina de escribir mecánica, ¿no? Para estas generaciones ya es una cosa de museo. Claro, sí, ¿No? les sorprende. Sorprende, sí, sí, sí. ¿A poco a los teléfonos se les daba de vuelta con una ruedita, no? Eran muy divertidos, por Sí, cierto. a nosotros nos tocó el tránsito, ¿no? De no haber internet, no haber computadoras, no haber nada de esto. Ahora ya trabajamos con aparatos, traemos nuestros aparatos digitales por todos lados, ¿no? Ya Claro. son parte ya de la vida. Pero estas generaciones no. Esas generaciones ya nacieron con esa tecnología. Sí, claro. Hay niños, y te pongo de ejemplo, ahí en la familia tenemos uno, a mi hijo menor, aprendió primero a usar una computadora que a hablar. Todavía no hablaba, pero ya se metía a hacer jueguitos en la computadora, ¿no? Bebé. Sí. Bueno, y ahora la queja o tratan de desacreditar a los jóvenes, lo vimos ahora en las mañaneras Ujú. y estos partidos políticos como Morena. No, es que pues hacen sus campañas por Facebook, por Twitter, por Por X, ¿no? Instagram, sí, Bueno, pues ¿por dónde pensaban que las iban a hacer? claro. ¿No? Para ellos es el medio de comunicación, Claro. de comunidad, hacen comunidad en redes sociales, Sí. ahí se expresan, no te lo están diciendo en un meeting, estas generaciones primero están metidas en las redes antes que estar en la calle, Claro. Y entonces pero ahí, ya empezaron a salir a la calle. claro. Y esto es bueno porque no todo es digital y no todo es presencial. O sea, en un mundo de la sociedad 4.0 digitalizada, hay que saber balancear esa parte, ¿no? ¿Cómo transmito ese mensaje a través de redes para que se vayan a materializar Sí, a las calles, ¿no? ¿Cómo voy a convocar? ¿Cómo voy a convencer? ¿Cómo voy a decir, jóvenes, participen en política? Porque si no participan, entonces ya nos fregamos. Le estamos dejando el país a las personas que ya no traen esta visión y que necesitamos nuevas visiones, que necesitamos cambiar muchas veces el chip y hacerlo diferente. Porque si lo seguimos haciendo igual, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y yo sé y creo de verdad que hay personas jóvenes muy valiosas allá afuera que tienen mucho que aportar. El tema es que no se atreven por miedo, por de repente sí, esas partes, ese autosabotaje, ¿no? De que no lo voy a hacer bien. Pues es que hay que hacerlo muchas veces con miedo y ver que podemos de poquito a poquito, porque también no es como de la noche a la mañana, ir impactando. No es algo que nazca de repente, sino que se tiene que ir sembrando, se tiene que ir cosechando poco a poco, porque al final de cuentas el impacto se va a ver reflejado en 5 o 10 años. Yo sé que de repente, y pasa, ¿no? En las cuestiones sociales, lo quisiéramos ver ya, ay, sí, en un año vamos a acabar con toda la inseguridad. No, porque es un fenómeno tan profundo, tan complejo, que en un año no se puede acabar
la inseguridad. Tenemos que resolverlo, sí. ¿Cómo? Ahí viene esa parte de denos ideas. Necesitamos generar nuevas perspectivas, nuevas cosas para poder atender esas situaciones desde lo más profundo, y desde lo más profundo significa irnos a los metros cuadrados de cada sociedad. Bien. Bueno, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte comercial. No se vaya, acompáñenos al regreso de cumplir nuestros compromisos con los patrocinadores. Estamos en este ejercicio cotidiano de información y análisis con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. En el Ayuntamiento de Jiutepec nos preocupamos por tu economía. Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña de pago anticipado del impuesto predial. Obtén un 16% de descuento en el mes de octubre, 15% en el mes de noviembre y diciembre, y comienza el año con un descuento del 12% en enero y 10% en febrero. Y de manera especial, obtén un 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, persona de la tercera edad, con discapacidad o jefa de familia de escasos recursos. No dejes pasar esta oportunidad. Tu contribución es muy importante. Jiutepec, Ayuntamiento 2025-2027. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. En la Auditoría Superior del Estado de Morelos y el Congreso del Estado, no solo trabajamos por una transparente rendición de cuentas que se traduce en mejores servicios para la ciudadanía, también ofrecemos un constante programa de capacitación y talleres con el objetivo de fortalecer la prevención y así contar con servidores públicos comprometidos con el desarrollo del país. ESAF Morelos. En Cuernavaca, la prevención del delito es tarea de todos. Para estar bien protegido y obtener ayuda de forma rápida y efectiva ante una emergencia, descarga de manera gratuita la aplicación del C4 Cuernavaca Segura. Descárgala ya en tu celular. Está disponible para iOS y Android. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Cada segundo cuenta. Sabemos lo importante que es recibir atención rápida y de calidad. Nuestro equipo de médicos y enfermeras están preparados para actuar las 24 horas, todos los días del año con un trato humano que te apoyará en cada paso. Contamos con la mejor tecnología y cómodas instalaciones. Porque tu urgencia es nuestra urgencia. En Hospital San Diego, contamos con pago a 3 y 6 meses sin intereses. Teléfono salvavidas. 777-330-2585. Hospital San Diego. Existimos para ti. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Estamos de regreso, 103.7 de frecuencia modulada en su radio. Recuerde que me puede seguir en mis redes sociales, así como Marcos Pineda. Escríbame, sígame, hágame llegar sus denuncias, sus comentarios, ya sea que se trate de funcionarios públicos o de alguna empresa o de la iniciativa privada. Yo le voy a dar puntual seguimiento. Continuamos esta charla con la doctora Liliana del Valle, politóloga, académica, compartiendo estos espacios de reflexión de fin de año. Comentábamos fuera del aire cuál era alguno de los temas que sería importante tratar, ¿no? Reflexionar, analizar y sobre todo impulsar en el debate, en ponerlo en la mesa de la discusión en la sociedad. Al margen de partidos políticos, al margen de proyectos de gobierno, al margen de colores, pero que son cosas comunes, pero que a veces pasan como desapercibidas. Y nos referimos a un tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia, ya han sido estudiadas estas, violencia psicológica, violencia física. Hay una que se llama violencia económica o violencia patrimonial. Como estamos poniendo especial énfasis en el tema de las mujeres, bueno, pues ahí es donde más se reproduce la violencia patrimonial, la violencia económica contra las mujeres, Liliana. Sí, la verdad es que lo platicábamos fuera del aire. Es una de las violencias que muchas veces no detectamos, porque podría estarse ahí, pues tal vez camuflajeándose
con otros tipos de violencia y así lo dejamos. Y te decía que hace algunos años me empezó a interesar porque de cierta manera la vivimos todas. En algún punto, en En algún alguna momento, medida, sí. momento, porque al final de cuentas, ¿qué es la violencia económica? Y les comparto dos definiciones de acuerdo con la ONU y de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El de la ONU dice, consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos o prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Y la ley dice, es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de las víctimas. Se manifiesta a través de limitaciones económicas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, que ahí viene la brecha salarial, dentro de un mismo centro laboral. Entonces, la violencia económica se vive prácticamente en todos lados, de alguna forma, muchas veces no nos damos cuenta de ello. ¿Y esto qué genera? Desigualdades. ¿Por qué? Porque se está controlando el dinero, ¿cuánto? Y eso aumenta algo muy interesante. El IMCO hace un estudio en torno a quiénes sufren más violencia económica, hablando de las mujeres, ¿no? Y las mujeres que son mamás, y depende el número de hijos, tiene menos acceso a trabajos mejores remunerados. ¿Por qué? Porque se siente o se tiene la percepción de que al tener más hijos van a poner menos atención al trabajo. Es más, lo pudimos vivir en la pandemia. En la pandemia, ¿quiénes fueron las primeras personas a las que despidieron? A las mujeres. O ellas tuvieron que tomar la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque se tenían que quedar en casa a cuidar a los hijos mientras no podían ir a la escuela o atendiendo que estuvieran asistiendo a la escuela vía digital, virtual. Sí. Esto además se reduce a cuestiones de acceso a lo digital. No todos tienen acceso hay brechas digitales, que eso también, ¿no? Si alguien, principalmente alguna mujer, no tiene acceso a un dispositivo y a internet, pues cómo va a seguir trabajando dentro de alguna empresa, modalidad híbrida o virtual. Entonces, todo eso empieza a notarse, ya se venía trabajando, pero en la pandemia estalló. Fue un tema muy sonado, fue un tema que por eso también me interesó empezar a trabajarlo. Y ahí viene la economía del cuidado, porque ¿quiénes son las personas que se quedan al cuidado de los hijos, de los enfermos, de los adultos mayores? Principalmente las mujeres. Y entonces ahí no estamos dejando que se puedan independizar económicamente. ¿Por qué? Porque se depende de algo, de alguien para que pueda tener esa dinámica de cuidadora. Y eso reduce las posibilidades de ser independiente y por lo tanto aumenta las posibilidades de caer en una desigualdad y de cierta manera en algún tipo de violencia también más profunda, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo porque muchas veces lo minimizamos. Bueno, pues es que necesito trabajo y pues yo voy a trabajar porque además, ¿qué me interesa? Darle de comer a mis hijos, mantener o aportar algo al hogar. Y terminan aceptando ser violentadas. Exacto, sin saber que están siendo violentadas. No se dan cuenta que están siendo violentadas. No, y además algo muy interesante, gracias a los estudios de una economista, ahorita me acuerdo el nombre, justamente se empieza a desarrollar este índice de brecha salarial, que antes no se visibilizaba. Y entonces, justamente, empiezan a hablar de ello, así de, es que sí existe. Y bueno, aquí para no hacerla tanto de emoción, en México, por cada 100 pesos,
gana una persona, un hombre, la mujer gana en promedio 85 pesos. O sea, hay un 15% de brecha salarial. Se ha ido disminuyendo en algunos lugares, sí, en algunos la brecha salarial es muy mínima y eso también se hace en temas de puestos similares, también en industria y demás, que ya se hacen estudios más especializados, en donde justamente se va viendo, visibilizando este tipo de brecha. Pero muchas veces no se conoce porque no se habla de ello. Y esto también tiene que ver con cómo se están llevando a cabo estos temas, ¿no? Por abajito del agua, la parte de no vamos a dar, también ahí entra la parte de las pensiones, ¿no? La pensión alimenticia, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, se van sumando muchas cosas en donde al final de cuentas las mujeres terminan violentadas económicamente. No necesariamente tienen que tener un golpe, un moretón, simplemente no están ejerciendo sus derechos sociales, económicos como debería de ser. Y eso impide el desarrollo, al final de cuentas, de la comunidad. Estas fórmulas de las 3 de 3, ¿no? De que se demuestre que no se es violentador en ningún sentido, o sea, no se es violentador físico, no se es violentador patrimonial, o sea, no se es deudor alimentario, no se es, que se demuestre que se tiene todas las condiciones, particularmente las que se refieren a la violencia contra las mujeres, tiene otro dique, tiene otro gran problema, que es el del, pues no sé si llamarle pacto de impunidad machista, porque ¿qué crees? Entre ellos se protegen. Claro, patriarcado. Patriarcado. Diría. Entre ellos se protegen. Sí, y entonces sí, buscan sí. la manera en cómo. Digo, ahí tienes otra vez, ahí está el Cuauhtémoc, ¿no? Ahí está Cuauhtémoc. Eso es parte. Y involucran a las mujeres. Y esa es la pregunta: ¿cuántos perdón, yo los quiero mucho a los hombres que me han ayudado, No, o pero sea, aquí hablamos, sí. Pero ¿cuántos? Nada más reflexionen. Ustedes, interioricen. ¿Cuántas veces no han violentado a una mujer? Y violentado no me refiero a pegarles ni a insultarlas, pero sí a hacerlas de menos, mansplaining que también así como de, pero yo te quiero explicar. Esos son tipos de violencia, tal vez no tan visibilizados, no comentados, pero se ejerce violencia. Entonces, pues, sí. Tomando la terminología de mencionaste hace rato a Foucault, ¿no? Serían como microviolencias. Sí, exactamente. Son microviolencias que uno lo pasa por desconocimiento, exactamente, porque está normalizado. Y por eso también muchas veces estamos. Ay, mija, si te tienes que ajustar a lo que tu marido te dé. Claro. ¿No? Tu papel como la ama de casa es hacer que rinda el gasto. Sí. A ver, espérame, no, hombre, no, sí, no va por ahí, ¿no? Sí, de hecho, también hablando de esto, las amas de casa, estadísticamente, ya han salido varios estudios, tendrían que ganar simplemente por estar ejerciendo su rol de ama de casa aproximadamente entre 25 y 35 mil pesos mensuales. Nada más por dedicarse a la atención de la casa y de los hijos. Nada más. Es un sueldo que no se les paga. Exactamente. Sin contar que a veces la hacemos de enfermeras, doctoras, psicólogas, choferes, o sea. Y además trabajas afuera. Y además trabajas adentro de la casa, trabajas afuera de la casa. Y ese es un salario que no se percibe, pero es trabajo. Claro. Y entonces muchas veces también ese tipo de comentarios de, pero si solamente te dedicas al hogar. Sí. Mira, hay un reflejo del que también hay poca estadística. Sí. Es las consecuencias que tiene para la salud en distintos sentidos en las mujeres. Porque esto les trae, mira, problemas de carácter psicológico, emocional, estrés. Y esto va minando en el ámbito físico incluso, ¿no? Claro. Y te digo, no hay mucha información al respecto, pero yo creo que es
gran cantidad de mujeres que están teniendo que tomar antidepresivos, sobrevitaminarse, en fin, ¿no? Terapias y todas esas cosas que que tienen un origen, Tendríamos que aplicar que son la también, violencia, sí, tendríamos que aplicar la NOM 035 también, ¿no? Sí. O sea, pero sí, la verdad es que es un tema del cual casi no se habla, y tenemos que Pues, ir empezando. el best work to place, el mejor lugar para trabajar es best family to life. Claro, es que al final de cuentas, si nos vamos a esta parte de el núcleo de la sociedad es la familia, tenemos que apostarle justamente a generar estos balances, familia, profesión, pero también la parte personal, ¿no? De repente sí creo que hay épocas en las que va uno más que el otro y demás, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad, como gobierno, para generar ese balance? Y ese balance también tiene que ver con permitirles a las mujeres desarrollarse en otros ámbitos. Claro, si alguien decide dedicarse al hogar porque ahí está su vocación, qué padre, pero hay que visibilizar que también eso es un trabajo, no minimizar eso. Ay, bueno, pero es que tú te quedas en casa. Sí, y haz todo lo que conlleva estar en esa casa, ¿no? Entonces, creo que también hay mujeres muy valiosas que han decidido tomar ese rol, esa vocación, y mis respetos, ¿no? Porque también están generando una aportación a la sociedad en este sentido. Entonces, todo es un balance. Al final de cuentas, hay que visibilizarlo. Nada más para que no se me vaya, quien acuña el término de brecha salarial es Claudia Goldin, que es esta economista que además se ganó un premio Nobel justamente por desarrollar esta medición de brecha salarial y visibilizar que muchas veces los hombres ganan más que las mujeres por todas las variables alrededor. Sí, eso es completamente injusto, ¿no? A trabajo igual, salario igual. Sí. Pero la realidad es que todavía tenemos un rezago ahí enorme. Claro. Bueno, hay empresas que prefieren contratar mujeres para pagarles menos, así de cinismo, así de ese cinismo. Sí. Pues vamos a trabajar a una mujer porque le pagamos menos, Y- así de cínicos. Y no es por ser mujer, pero es más productiva. Sí, también es cierto, porque regularmente es más comprometida, se esfuerza más, es mucho más observadora, mejor administrada, menos corruptible, digo, porque también ya estamos viendo en la 4T que tienen lo suyo, ¿no? Pero es mucho menos. Sí, y hay estadísticas que lo dicen, lo comprueban, y además creo que algo y lo leí en algún artículo, luego te lo comparto para que Claro. lo podamos compartir, es que justamente esta productividad tiene que ver con que vamos o queremos salir en tiempo para poder irnos al segundo turno, al tercer turno, que es estar con los hijos, con la familia, hacer algo que justamente nos lleve a esa parte. Entonces, no tengan miedo de contratar mujeres y mucho menos mujeres que tengan hijos, porque de verdad que van a ser muy productivas y muy ¿Cuántas veces cumplidoras. no se ve, pues, interrumpida o tal vez obstaculizada la vida social? Sí, y profesional. Sí, porque dicen, no, pues, la familia, los hijos, tengo que hacer esto, la comida, el desayuno, el médico, tal, la Sí, ropa. el ¿no? reto es un balance. Y la verdad es que uno de repente se abruma de tantas cosas. Y todavía que no se enoje el panzón ese. No, y bueno, ahí ya les recomiendo nada más escuchar un episodio de Marian Rojas, justamente que tiene que ver con esta mujer, ¿cómo le dice? Pluscuamperfecta. Pluscuamperfecta. Entonces, la verdad es que a mí me dio mucha visión y sí, ¿no? De repente queremos cumplir con todos los estándares. Y al cumplir todos esos estándares también nos estamos violentando nosotras mismas. Entonces, creo que tener este balance es bien complejo, pero hay que tenerlo. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, y en esto que estamos viendo, ¿ha habido algo? ¿Ha cambiado? ¿Hay, con la cuarta transformación, con esos 7 años de gobierno, hay forma o
todavía tenemos que seguirle jalando las orejas a los gobiernos para que se pongan a hacer, se pongan las pilas. Creo que tenemos que seguir trabajando en cuestiones de visibilizar este tipo de violencias. Casi no se hablan, casi no se trabajan porque los temas están orientados hacia otros lados. Creo que ahorita con esta parte de, tal vez ahí se balancea un poco, pero un poco porque al final de cuentas tendríamos que modificar mucha de la ley y que sí está en la ley. El tema es cómo lo medimos, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Entonces tendría que haber ahí algún tipo de medición unificada. Y comprobar que realmente se esté trabajando en estos tipos. Si bien es cierto, cuando se empieza a hablar de brecha salarial, sí se han emprendido acciones en torno a ello. No existe como esta parte de, sí, porque además son datos confidenciales, son datos personales y entonces incurrimos en cuestiones de la ley, ¿no? Cuestiones ya que tienen que ver con el gobierno, con la transparencia, pues sí los tienen que transparentar. Pero ¿qué hacemos con todo lo demás que pues, prácticamente es privado? Creo que ahí está el reto también. Sí, ¿Cómo generar esta dinámica para que todos podamos homologar esta visión de reducir las brechas? Creo que sí ha habido avance. No puedo decir con certeza que en los últimos años desde el gobierno se esté trabajando en ello, pero si bien es cierto se está trabajando para visibilizar la situación, sí. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial, pero no se vaya, regresamos para la despedida en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. Si te dicen que ganaste un premio, cuelga y denuncia al 089. Si te amenazan, cuelga y denuncia al 089. Si te ofrecen viajes o empleo con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. No contestes números desconocidos, privados o del extranjero. No compartas datos personales en redes sociales. Verifica que se trata de una institución oficial. Y si recibes mensajes, evita abrir enlaces o descargar archivos. Podrían acceder a tu información. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. Denuncia al 089. Morelos, unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Morelos, la tierra que nos une. Este fin de año celebra con tu equipo en la Espadería Cuernavaca. Ya están abiertas las reservaciones para cenas corporativas, cortes, música y una experiencia para cerrar el año con estilo. Reserva hoy y asegura tu fecha. Avenida Río Mayo 13, Vista Hermosa. WhatsApp 777-389-0699. La Espadería Cuernavaca. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Ya estamos de regreso para la despedida en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Pues ya no nos resta por el día de hoy más que agradecerle a la doctora Liliana del Valle Franco que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya compartido sus investigaciones, su perspectiva, su opinión, el análisis sobre lo que ha pasado en este año, en estos temas que abordamos, ¿no? Y que seguramente, bueno, ya el próximo año la estaremos invitando y esperemos nos siga beneficiando con su aceptación a acompañarnos en este espacio. Liliana, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, a todo el equipo, muchas gracias por la invitación, por hablar de estos temas tan importantes que nos ayudan justamente a visibilizar cosas que no se hablan en lo cotidiano y que es importante, estos tipos de violencia, reconocer violencias. Creo que el gran reto justamente es dar a conocer a la sociedad, no nada más a las mujeres, creo que a todos, estos tipos de violencia
y que de manera simple y que nos atrevamos a seguir trabajando en ello para tener sociedades más justas, más solidarias, más empáticas, sobre todo en un mundo tan desconectado y que replica día a día las violencias porque estamos muy divididos. Entonces, para mí siempre ha sido un gran honor estar aquí, compartir un poco de lo que sé, de lo que hago y que tal vez algunas o muchas personas puedan conectar con esto que estoy compartiendo y en su metro cuadrado hacerlo lo pertinente, ¿no? Seguir trabajando por la sociedad, por la comunidad. Pues bueno, pues pasa felices fiestas, pásala muy bien, muchos saludos a la familia, a los amigos, los seres queridos, nuestros mejores deseos para fin de año y para el 2026. También les deseo un muy feliz cierre de año. Muchas gracias, muchos abrazos a la audiencia por seguir en este espacio, compartiendo además y estar al pendiente de todo lo que acontece, no nada más en Morelos, sino en México, y con ello podamos también hacer algo que nos permita tener un mejor año 2026 y pues toda la felicidad, amor y sobre todo paz, que es lo que más buscamos, ¿no? Que nos hace mucha falta. Exacto. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Muchas gracias a Consulting and Research, estadística aplicada por su valioso patrocinio. Gracias a Susana Obando y Mike Martínez en la producción y postproducción. Gracias también a Irradia Noticias y a su director general Teodoro Raúl Rentería Villa. Yo soy su servidor y amigo Marcos Pineda Godoy. Le deseo una excelente tarde y no lo olvide, la información es poder. Irradia Noticias Morelos presentó Entérese, sin tener la vista fija, con Marcos Pineda, el ejercicio de comunicación que informa a Morelos. Todos los derechos reservados. Irradia Morelos Noticias.